Hola de nuevo, chicuelos y chicuelas, de primero de la ESO. Bueno, después de este breve periodo vacacional de Navidades, dependiendo de cuándo veáis la sesión, por supuesto, pero yo sí he tenido un breve periodo vacacional, donde en la primera evaluación se suelen dar los cuatro primeros temas, si se puede, si no muchas veces la cuarta unidad se da ahora en enero, pero yo por si acaso los que vais deprisa, quiero empezar la 5 ahora, en enero, que es lo que se suele hacer en los institutos. Bueno, como empezamos la unidad 5 con la lectura comprensiva, por supuesto, cojo mi libro y lo leo más cerca, que ya es otro año más y cada vez veo peor. Venga, la librería. Lo tenéis ahí en pantalla también, el título, ya sabéis que no puedo ponerlo todo. Bueno, aprovecho, lo he dicho también en segundo y tercero de la ESO. He pedido permiso a Oxford para que me deje ir con lo que vamos leyendo, que se vea en pantalla, y así yo creo que os resultaría mucho más fácil a vosotros. Ojalá y me den permiso. Si no me dan permiso, pues los derechos de autor me obliga a seguir así. Simplemente poniendo, orientándoos de por dónde vamos, pero tendréis que tener el libro al lado para hacerlo bien. Bueno, empiezo. La librería. En 1959, Florence Green pasaba de vez en cuando alguna noche en la que no estaba segura de si había dormido o no. Se debía a la preocupación que tenía sobre si comprar Old House, una pequeña propiedad con su propio cobertizo en primera línea de playa, para abrir la única librería de Hatboro. Probablemente era esa incertidumbre lo que la mantenía despierta. Una vez había visto volar por encima del estuario a una garza que intentaba, mientras estaba en el aire, tragarse una anguila que acababa de pescar. La anguila, a su vez, luchaba por escapar del gaznate de la garza, y se le veía un cuarto, la mitad, o en ocasiones tres cuartos del cuerpo colgando. La indecisión que expresaban ambas criaturas era lastimosa. Se habían propuesto demasiado. Florence tenía la sensación de que si no había dormido nada, y la gente a menudo dice esto cuando quiere decir algo muy diferente, debía de haber sido por pensar en aquella garza. Florence tenía buen corazón, aunque eso sirve de bien poco cuando de lo que se trata es de sobrevivir. Durante más de 8 años había subsistido en Hardborough con la pequeña cantidad de dinero que su marido le había dejado al morir, y últimamente se había empezado a preguntar si no tendría la obligación de demostrarse a sí misma y posiblemente a los demás que ella existía por derecho propio. Era pequeña de aspecto, delgada y huesuda, un poco insignificante vista desde delante y completamente insignificante por detrás. No se hablaba mucho de ella, ni siquiera en Harborough, donde los amplios espacios permitían ver a todos los que se acercaban y donde todo lo que se veía era objeto de comentario. En Harborough, en 1959, uno no podía tomarse una ración de fish and chips, ni había tintorería, ni siquiera cine, excepto un sábado por la noche de cada dos. En cierto modo se sentía la necesidad de todas estas cosas, pero a nadie se le había ocurrido. Y desde luego nadie pensó que a la señora Green se le hubiera ocurrido tampoco abrir una librería en el pueblo. Me gustaría insistir en un punto, señora Green, que lo más probable es que a usted se le haya pasado y que sin embargo es muy evidente para quienes estamos en una posición desde la que podemos disfrutar de una perspectiva más amplia. La cuestión es esta. Si durante un periodo de tiempo los ingresos no son equiparables a los gastos, se puede predecir con bastante tino que las dificultades monetarias no se harán esperar. Después de su entrevista en el banco y resignada a la idea de que todo el mundo en el pueblo supiera que había estado allí, Florence se dispuso a dar un paseo. Más allá de los pantanos se divisaba la cima del basurero y luego empezaban los ásperos prados, que no eran ni siquiera lo suficientemente buenos para que los granjeros los vallaran. Oyó que gritaban su nombre, o más bien lo vio, porque las palabras se las llevó el viento al instante. El hombre de los pantanos le estaba diciendo que se acercara. Buenos días, señor Raven. Pasamos página. Esto tampoco se pudo oír. Raven hacía las veces, cuando no había otro tipo de ayuda a mano, de veterinario supernumerario. En aquellos momentos estaba en el prado que pertenecía al consejo, donde cualquiera podría dejar pastar su ganado por 5 chelines a la semana. Y en el extremo opuesto había un viejo caballo castrado de color castaño, cuyas orejas se le movían como clavijas sobre la frente en dirección hacia cualquier humano que se adentrara en su territorio. Se había quedado clavado con las patas tiesas contra la valla.
¿Qué le pasa, señor Raven? Come, pero no le saca provecho a la hierba. No tiene los dientes afilados. Esa es la razón. Rompe la hierba, pero no la mastica. ¿Qué podemos hacer?, preguntó ella con amable disposición. Puedo arriesgarme a afilárselos, respondió el hombre de los pantanos. Señora Green, si pudiera usted sujetarle la lengua, no se lo pediría a cualquiera, pero sé que usted no se asusta. ¿Cómo lo sabe?, preguntó ella. Dicen por ahí que está usted a punto de abrir una librería. Eso significa que no le importa enfrentarse a cosas inverosímiles. ¿Por qué cree que abrir una librería es inverosímil?, le gritó al viento. ¿La gente de Hatboro no quiere comprar libros? Han perdido el deseo por las cosas raras, le dijo Raven mientras seguía limando. Se venden más arenques ahumados, por ejemplo, que truchas que están medio ahumadas y tienen un sabor más delicado. Y no me diga usted que los libros no constituyen una rareza en sí mismos. Una vez lo soltaron, el caballo dejó escapar un suspiro cavernoso y se quedó mirándolos como si estuviera tremendamente desilusionado. Raven afirmó que el viejo animal no se daría cuenta, pero que sin duda se encontraría mejor a partir de entonces. Florence, honestamente, no podía decir lo propio de sí misma, pero alguien había confiado en ella, y eso no era algo que ocurriera todos los días en Hatboro. Fin de la lectura. Vamos con los ejercicios. Aquí, el primero, comprensión global e interpretación del texto. Escucha con atención y lee el fragmento de la novela La librería de la escritora británica Penelope Fitzgerald. Después contesta las cuestiones. ¿En qué época y lugar transcurre la acción? Nada más empezar a leer, te dice la época y te dice el lugar. Ahí lo tenéis en amarillito. Fácil, ¿no? ¿Qué proyecto tiene en mente la protagonista? ¿Qué proyecto? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer la protagonista? Lo tengo por aquí, creo. Y si no, mira, aquí en amarillito también. Esto es lo que quería hacer, ¿no? ¿Cuál es la verdadera razón por la que desea emprender el proyecto? Y lo tendré en amarillito también, la primera, ¿eh? Demostrarse a sí misma, porque la verdad es que podía vivir con el dinero que le había dejado su marido al morir, ¿no? Pero quería demostrarse que ella valía, que podía valerse ella solita. Muy bien. 2. Di si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones y copia en cada caso las frases del texto que te han permitido contestar. Florence Green es viuda desde hace años. Durante más de 8 años había subsistido con la cantidad de dinero que su marido le había dejado al morir. 8 años llevaba viuda la mujer. La protagonista tiene problemas económicos. A ver, esta puede tener varias posibilidades. Yo diría que no, porque dice que subsistía bien con el dinero del marido. Ahora, si quiere abrir una librería, sí tenía problemas y tuvo que ir al banco a pedir dinero, ¿no? Una entrevista en el banco a pedir una hipoteca, lógicamente. Pero vamos, para vivir, que sería verdaderamente los problemas económicos, no tenía problemas económicos para vivir. En Hatboro a nadie le importa lo que hacen los otros. Mentira, porque decía esta mujer que todo el mundo, mira, todo lo que se veía era objeto de comentario. Eran un poquito criticones y cotillas. Vale. Ejercicio 3. ¿Qué rasgos de Florence, físicos y de carácter, se deducen del texto? Hombre, no hace falta deducirlos, te lo dice rápidamente. En cuestión de carácter, tenía muy buen corazón. Y en cuestión físico, te lo dice aquí. Delgada, huesuda, insignificante. En verde. Ejercicio 4. La protagonista mantiene una entrevista con el empleado de un banco. ¿Para qué acude Florence al banco? Ya os lo he dicho. Me imagino que será para solicitar dinero y poder abrir la librería que quería abrir. Explica la respuesta que le da el banquero. Y el banquero, si os dais cuenta, aquí. Me gustaría insistir en un punto, señora Green. Todo este párrafo es lo que le responde el banquero. Y más o menos es reacio a prestarle el dinero. Sobre todo le dice que se lo piense bien, que si tiene luego más gastos que ganancias, pues que va a perder dinero y se la va a ver canutas, ¿no? Más o menos la avisa, que tenga cuidado, que no se fía mucho, no confía en ella. ¿Qué sentimientos experimenta Florence tras la entrevista? Pues eso que os estoy diciendo, que ojo, que no confían en ella, se viene un poquito abajo, pero bueno, parece que sigue con la idea. 5. Indica cuál de las siguientes viñetas representa mejor el caballo que pasta en el prado del consejo. Vamos a ver.
Aquí están, mira. Aquí. Viejo caballo color castaño, es decir, va a ser el B o el C, ¿no? Ya el gris se quita y el blanco también, el B o el C. Y luego se te dice que está contra la valla, pues debe ser el C, porque el otro está alejado de la valla. O sea, te lo van diciendo poco a poco aquí, ¿no? Estamos en estos ejercicios ahora de aquí, ¿vale? El 5 de las viñetas, vamos al 6. 6. Explica para qué necesita ayuda el señor Raven y por qué crees que a Florence este cuento le hace sentir bien. Lo tengo aquí más o menos. Esto es lo que quiere que la señorita le sujete la lengua. ¿Y por qué creéis que se siente bien? Que vamos, la señora Green, que le sujete la lengua al caballo, porque confía en ella. Lo pone por aquí abajo, porque alguien había confiado en ella, porque le dice que es valiente, que quiere abrir una librería, pues entonces es valiente y que le sujete la lengua, por eso se siente bien. 7. A partir de tu respuesta, redacta un resumen del texto. El resumen lo sacáis de vuestra cabecita, aunque más o menos lo hemos ido diciendo a la hora de hacer todos los ejercicios, ¿no? Vamos con vocabulario, no, reflexión sobre el contenido y la forma, que no lo podemos ver. Explica con tus propias palabras el significado de la imagen de la garza y la anguila. ¿Qué relación guarda con la historia de la protagonista? A ver, si lo leéis, está aquí, de lo primerito. Mira, una vez había visto, en todo este trozo te habla de más o menos lo que había visto. Y lo que yo, a mi juicio, nos está diciendo es que como estaban indecisas tanto la garza de comerse la entera como la anguila que quería escaparse, no quería, pues esa indecisión les hace estar así y no rematar, no acabar con lo que quieren hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué relación guarda? Pues que ella al principio está un poco indecisa, no sabe si hacer una librería o no, pero yo creo que esta situación le va a hacer pensar que sí, que para adelante, que si no se decide, pues no llega a ningún lugar, siempre hay que decidirse. Y una vez que te decides, ya es consejo propio, olvídate de lo demás. No pienses, ay, a lo mejor debería. No, una vez que coges una decisión, adelante y, como se suele decir, a apechugar con lo que ocurra. Sigamos. 9. Indica qué imagen se emplea en el texto para describir las orejas del caballo y explícala. ¿Qué imagen te lo compara? Aquí te dice, mira. Las orejas se le movían como clavijas sobre la frente en dirección hacia cualquier humano. Vale. ¿Qué quiere decir? Que con las orejas más o menos, acordad, los perros lo hacen mucho también, se mueven hacia donde oye una voz, donde ve un humano, en plan de alerta. ¿Vale? 10. ¿Consideras que los libros son una rareza, como dice el señor Raven? ¿Por qué crees que él tiene esa opinión? A ver, os preguntan por vuestro pensamiento, ¿qué creéis? Por lo tanto, lo que digáis tiene que estar bien, siempre y cuando lo justifiquéis, ¿no? Pues sí, creo que son un poco raros porque últimamente ya no se compra en papel, sino se lee en ebook o no es una rareza porque todavía muchísima gente lee libros, les encanta, hay bibliotecas, eso cada uno que escoja lo que piensa de verdad, pensadlo un poquito y decir por qué pensáis eso, ya está, nada más, ¿eh? Y luego, ¿por qué creéis que el señor Raven tiene esa opinión de que es una rareza? Me imagino que es que él lee más bien poco y no ve a la gente del pueblo leer, por eso dirá, pues eso es muy raro, ¿no? 11. Teniendo en cuenta lo que se dice en el relato sobre Hardborough, ¿crees que el proyecto de Florence tendrá éxito? Redacta un breve texto argumentativo en el que justifiques tu respuesta. Vuelve a pedir opinión. Tiene que estar bien. Digáis lo que digáis, si le va a ir bien a la señora Florence o si le va a ir mal, señora Green, Florence, o si le va a ir mal. Ahora sí, te dice argumentativo. Recordamos que el texto argumentativo es el que da razones. Si vais a argumentar, a decir razones por las que creéis que le va a ir bien o razones por las que creéis que le va a ir mal, o incluso las dos, ¿eh? Creo que le va a ir bien porque hay muchas razones. La gente creo que le va a gustar leer, no había ninguna librería, pero también hay que tener en cuenta aspectos que pueden resultar negativos y pueden frenar esa
actividad buena que creemos que podría resultar y dais esas razones. Parece ser que en el pueblo no hay una costumbre de lectura, cosas así, pero hay que argumentar, dar razones a favor y o razones en contra. Lo de y o significa que podéis hacer las dos, a favor y en contra, podéis hacer solo a favor o podéis hacer solo en contra. Vocabulario. ¿Qué quiere decir el narrador al calificar de insignificante el aspecto de Florence? Escribe otros 3 adjetivos de significado equivalente. A ver, cuando hablamos de significado, chicuelos y chicuelas, rae.es. Y aquí te viene lo que significa insignificante y sinónimos. ¿Vale? 13. En el texto se utiliza también la palabra inverosímil. Averigua cuál es su significado. ¿Qué tienen en común con la palabra insignificante? Inverosímil. Lo mismo, rae.es. Pum, inverosímil. A ver, insignificante es irrelevante, que no tiene nada de importancia. Inverosímil, que es increíble, que no puede ser verdad. Entonces, ¿qué tienen de relación? Pues la verdad es que yo personalmente la única relación que les veo es que las dos empiezan por el prefijo in. Ya está, nada más. Insignificante, que es no significante, no significa nada. Inverosímil, no verosímil, no verdadero, no creíble. 14. Que me tenéis que ver, hombre. En el pasaje de la librería se habla de arenques y truchas ahumadas. ¿En qué consiste este procedimiento de conservación de alimentos? El procedimiento de ahumar las cosas, Explica el significado de los siguientes términos relacionados con distintas técnicas de cocina. Chicuelos, chicuelas, he de asumir que no lo sabía. Pero tenemos el chat GPT que bien utilizado, pues nos lo puede decir. Mira, ¿en qué consiste el procedimiento de conservación de alimentos ahumados? Y te dice genial. Un método tradicional de conservación que combina deshidratación, salado y exposición al humo de maderas, por supuesto. Luego, si quieres más, te lo dicen, bueno, un montón, que hay diferentes tipos, que eso a lo mejor ya no queréis ponerlo, pero bueno, el que le guste la cultura y os gusta mucho, a mí el salmón ahumado me encanta, pues no está mal enterarse un poquito de cómo lo hacen, ¿no? Y luego, en la otra, le he puesto aquí 3, que significa guisar, escalfar y rehogar, que vosotros podéis poner todas. Y me lo dice, guisar, cocinar un alimento lento y prolongado, a fuego bajo. Escalfar, cocinar alimentos sin llegar a hervir fuerte. Rehogar, cocinar ingredientes que son con poca grasa y fuego medio bajo, sin que lleguen a dorarse. O sea, te lo explica, y si le ponéis los otros, te lo explica perfectamente. ¿Vale? Bueno, y el último, busca información y pone un ejemplo de una receta en la que se utilice alguna de las técnicas mencionadas en la actividad anterior. Eso está muy bien. A ver, podéis buscarlo por internet, recetas. En cualquier receta van a rehogar, sobre todo rehogar y hornear. Si es dulce, lo más seguro es que horneen, meter en el horno, ¿no? Pero vamos, yo este ejercicio estuviera en clase, en vez de buscar información, hacíamos un día rápido de recetas y llevabais allí la comida y nos poníamos las botas. Bueno, chicuelos y chicuelas, hemos acabado la lectura comprensiva y sus ejercicios, así que, como siempre, hasta la próxima.